Lo protegí de la policía durante 3 años, 4 meses y 12 días. Hasta que fui yo quien llamó. Recuerdo el sonido de las sirenas esa última noche, no como una amenaza que se acercaba, sino como una respuesta a una plegaria que no sabía que había rezado. El teléfono se sentía frío y pesado en mi mano, un ancla que me devolvía a la realidad después de años a la deriva en un mar de sus mentiras y mi lealtad equivocada. Durante mucho tiempo, mi amor fue un escudo. Un escudo que yo sostenía frente a él para desviar las consecuencias de sus actos, sin darme cuenta de que cada golpe que paraba me fracturaba por dentro. Creía que el amor era sacrificio, que era permanecer en la tormenta, que era ser el único puerto seguro para un barco destinado al naufragio. Pero esa noche, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, entendí la verdad. El acto de amor más grande que podía hacer no era protegerlo a él del mundo, sino protegerme a mí de él. El amor no debía ser una sentencia de cárcel autoimpuesta. Y mientras escuchaba la voz tranquila y profesional del operador al otro lado de la línea, una calma extraña me invadió. Por primera vez en años, el caos no estaba dentro de mí, sino fuera, acercándose para llevarse por fin lo que ya me había destruido. Y en ese silencio, entre mi última palabra y la llegada de las luces azules y rojas, encontré el comienzo de mi propia liberación. Conocí a Daniel en otoño. El aire olía a lluvia y a hojas muertas, pero él era todo lo contrario, una explosión de vida, una hoguera en medio de la melancólica estación. Tenía una risa que parecía llenar cualquier habitación y una mirada que te hacía sentir como si fueras la única persona en el universo. Vi la herida en él, una oscuridad que a veces asomaba por detrás de su sonrisa deslumbrante, y mi corazón, ingenuo y arrogante, decidió que yo podía ser la luz que la sanara. Nuestro comienzo fue una película. Paseos nocturnos por calles vacías, conversaciones hasta el amanecer sobre nuestros sueños y miedos, la forma en que su mano encajaba perfectamente en la mía. Construimos un pequeño mundo en un apartamento con paredes finas y vistas a un patio de ladrillos. Allí, pintamos un futuro brillante. Él hablaba de abrir un taller de restauración de muebles, de usar sus manos para crear belleza a partir de lo viejo y olvidado. Yo hablaba de terminar mis estudios de diseño, de llenar el mundo de orden y armonía. Nos prometimos un paraíso edificado sobre la confianza y el apoyo mutuo. Él era mi proyecto, mi causa, mi alma gemela atormentada. Yo era su ancla, su calma, su razón para ser mejor. Oh, eso creía. Ignoré las primeras banderas rojas, esas pequeñas inconsistencias en sus historias, el nerviosismo en su voz cuando recibía ciertas llamadas. Las descarté como parte de su pasado problemático, las cicatrices que yo estaba destinada a besar hasta que sanaran. Me enamoré de la idea de quién podría ser él, y esa idea era tan poderosa, tan adictiva, que me cegó ante la devastadora realidad de quién era en realidad. Nuestro pequeño mundo no era una fortaleza, era una ilusión, y yo era su guardiana más devota. La primera grieta apareció en una noche fría de febrero. Yo estaba en casa, preparando un examen, cuando él entró corriendo, con los ojos desorbitados y el aliento agitado. El olor a alcohol y a algo más, algo metálico y acre, se aferró a él. Antes de que pudiera preguntar, golpearon la puerta. Eran 2 agentes de policía, con rostros impasibles y linternas que cortaban la penumbra de nuestro pasillo. Preguntaron si Daniel estaba en casa, si había salido esa noche. Y sin pensarlo, como un reflejo condicionado, mentí. Ha estado aquí conmigo toda la noche, dije, con una voz que temblaba menos de lo que mi corazón lo hacía. Estábamos viendo una película. Sentí su mano apretando la mía con fuerza detrás de mi espalda, una mezcla de gratitud y advertencia. Los policías se fueron, no del todo convencidos, pero sin pruebas para seguir. Cuando cerré la puerta, el silencio que quedó era más ruidoso que cualquier sirena. Él me abrazó, susurrando gracias y promesas al oído. Nunca más, te lo juro. Esto se acaba aquí. Eres mi salvación. Y yo le creí. Quería creerle con cada fibra de mi ser. Esa primera mentira fue como una presa que se rompe. Pronto, las pequeñas mentiras se convirtieron en coartadas elaboradas. Las noches de insomnio esperando a que volviera se volvieron la norma. Su pasado problemático no era pasado en absoluto, era un presente voraz que devoraba nuestro futuro.
Cada vez que las luces azules parpadeaban en nuestra calle, mi cuerpo se tensaba. Me convertí en una experta en ocultar, en desviar, en aparentar normalidad. Justificaba cada mentira como un acto de amor, una inversión en el hombre que él me prometía que sería algún día. No me di cuenta de que no estaba construyendo un puente para que él cruzara hacia un lugar mejor, estaba cavando una trinchera a mi alrededor, aislándome del mundo, de mi familia, de mis amigos y, finalmente, de mí misma. La ruptura no fue un evento, fue un proceso. Una erosión lenta y dolorosa de mi alma, una mentira a la vez. El fondo del abismo no es una caída rápida y dramática, es un descenso lento, una espiral que te arrastra tan gradualmente que apenas notas que te estás ahogando. Mi mundo, que antes era vibrante y lleno de posibilidades, se encogió hasta caber en las 4 paredes de nuestro apartamento, un espacio que pasó de ser un refugio a una celda. Las cortinas permanecían corridas, no para mantener la intimidad, sino para ocultarnos del mundo exterior, para que nadie viera el deterioro, la tensión que flotaba en el aire como polvo espeso. Dejé de contestar las llamadas de mis padres, cansada de inventar excusas sobre por qué no podía visitarlos, por qué Daniel nunca estaba disponible. Mi mejor amiga, Elena, intentó contactarme durante meses, dejando mensajes llenos de una preocupación que yo ya no sabía cómo aceptar. Cada mensaje no leído era otro ladrillo en el muro que me separaba de mi antigua vida. Vivía en un estado de alerta constante, un zumbido de ansiedad perpetuo en el fondo de mi mente. Analizaba cada uno de sus humores, cada cambio en el tono de su voz, tratando de anticipar la próxima crisis, la próxima demanda, la próxima noche que tendría que pasar en vela, escuchando el tic-tac del reloj y rezando para que el sonido de la puerta no fuera seguido por el de unas botas de policía. La persona que era se desvaneció. La chica que soñaba con el diseño y la armonía fue reemplazada por una mujer demacrada y asustada cuyo único propósito era la gestión de crisis. Un día, después de una discusión particularmente cruel en la que me culpó por sus fracasos, por la presión que sentía, me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Vi a una extraña con los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión de derrota tan profunda que me heló la sangre. ¿Dónde estaba yo? ¿En qué momento había permitido que el amor se convirtiera en esta forma de aniquilación? Me derrumbé en el suelo frío del baño, no con lágrimas ruidosas, sino con un sollozo silencioso y vacío, el sonido de algo rompiéndose de forma irreparable. En ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, entendí que el barco que intentaba salvar ya se había hundido, y me estaba arrastrando con él al fondo del océano. Estaba completamente sola, atrapada en una vida que no era mía, protegiendo a un hombre que era el arquitecto de mi propia destrucción. La chispa no fue una epifanía gloriosa, sino un susurro casi inaudible en medio del ruido de mi desesperación. Fue una tarde de martes, gris y lluviosa, una tarde como cualquier otra en mi vida encapsulada. Daniel había salido, dejándome en el silencio tenso de siempre. Sin pensar, encendí la televisión, buscando cualquier distracción. Me topé con una vieja entrevista a una escritora que había superado una gran tragedia. El entrevistador le preguntó cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y ella, con una calma que parecía venir de un lugar muy profundo, dijo algo que se clavó en mi mente. Dejé de esperar a que la tormenta pasara. Me di cuenta de que yo no era el refugio de la tormenta. Yo era la tormenta. Y tenía el poder de decidir en qué dirección soplar. Apagué la televisión. La frase se quedó flotando en la habitación, reverberando en el silencio. Yo era la tormenta. Durante años, me había visto como el puerto, el ancla, el faro. Un elemento pasivo cuya única función era resistir y guiar a otro. Pero, ¿y si yo no era el escenario del drama de Daniel? ¿Y si yo era la protagonista del mío? Esa misma semana, mientras compraba lo esencial en el supermercado, vi a mi amiga Elena. No pude evitarla. Se acercó a mí, y en lugar de la ira o el reproche que yo esperaba, vi en sus ojos una tristeza inmensa. No me preguntó por él. Me preguntó por mí. ¿Eres feliz?, me dijo, su voz suave pero directa. No pude responder. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Ella simplemente me abrazó, un abrazo que me recordó el calor de una amistad genuina, de un cuidado incondicional. Antes de irse, me tomó de la mano y me miró fijamente.
Protegerlo a él te está destruyendo. Lo único que te pregunto es, ¿cuándo vas a empezar a protegerte a ti misma? Esa pregunta fue la verdadera chispa. No me ofrecía una solución, ni un plan. Solo me devolvía la responsabilidad sobre mi propia vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no esperé a Daniel. Me hice una taza de té, me senté junto a la ventana y observé la lluvia caer. Y en cada gota que golpeaba el cristal, veía un reflejo de mis propias lágrimas no lloradas. La pregunta de Elena resonaba, ¿cuándo vas a empezar a protegerte a ti misma? La respuesta comenzó a formarse, no con palabras, sino con una nueva y temblorosa determinación. La transformación no fue un acto único, sino una guerra de guerrillas librada en secreto dentro de mi propia vida. Empezó con pequeños actos de rebelión silenciosa. Comencé a dejar las cortinas abiertas durante el día, permitiendo que la luz del sol entrara en el apartamento, desafiando la penumbra que se había convertido en nuestra norma. Era un gesto minúsculo, pero se sentía como un acto de desafío monumental. Volví a llamar a mis padres. La primera conversación fue torpe, llena de pausas incómodas. No les conté todo, no todavía. Pero les dije que los extrañaba, y el alivio en sus voces fue como un bálsamo para una herida que no sabía que tenía. Le envié un mensaje a Elena, tenías razón. Necesito ayuda. Su respuesta fue inmediata, un salvavidas lanzado a través del éter digital. Empezamos a vernos en secreto, en cafeterías anónimas al otro lado de la ciudad. Hablar con ella, verbalizar el horror de mi vida por primera vez, fue doloroso y liberador a partes iguales. Ella no me juzgó, simplemente escuchó, asintió y me recordó quién era yo antes de Daniel. Me trajo mis viejos cuadernos de bocetos, y por las noches, cuando él dormía o estaba fuera, empecé a dibujar de nuevo. Al principio, mis manos se sentían torpes, extrañas. Pero poco a poco, las líneas se volvieron más seguras, los diseños más audaces. Estaba reclamando una parte de mí que creía perdida para siempre. El paso más aterrador fue buscar un apartamento. Lo hice en la biblioteca pública, usando sus ordenadores para no dejar rastro. Cada anuncio que guardaba se sentía como una traición y una promesa. El miedo era mi compañero constante. El miedo a que él descubriera mi plan, a su reacción, a la soledad que me esperaba al otro lado. Hubo días en los que la duda casi me paralizaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría vivir sin él, a pesar de todo el dolor que me causaba? La adicción a esa dinámica era profunda. Pero entonces me miraba al espejo y veía un atisbo de la vieja luz en mis ojos, o recibía un mensaje de ánimo de Elena, o terminaba un dibujo que me hacía sentir orgullosa, y encontraba la fuerza para dar el siguiente paso. Estaba construyendo mi arca de Noé en secreto, una tabla a la vez, preparándome para el diluvio que sabía que tendría que desatar yo misma para poder sobrevivir. Cada pequeño acto de autoafirmación era un músculo que se fortalecía, preparándome para el levantamiento final que tendría que hacer. La noche del final llegó sin previo aviso, como todas las crisis anteriores. Pero esta vez, yo estaba preparada. Daniel llegó a casa mucho después de la medianoche, tropezando, con el olor a whisky y problemas impregnando su ropa. No era la primera vez, pero yo sabía que sería la última. Sus ojos estaban inyectados en sangre, una mezcla de pánico y furia. Empezó a revolver los cajones, buscando dinero, murmurando sobre una deuda, sobre gente que lo estaba buscando. Era el mismo guión, la misma actuación desesperada que yo había presenciado innumerables veces. Me miró, y su expresión cambió. Ya no era pánico, sino expectativa. Esperaba que yo lo solucionara. Que mintiera por él. Que lo escondiera. Que lo protegiera. Necesito que me ayudes, dijo, su voz un gruñido. Están viniendo. Y justo en ese momento, como una señal del destino, escuchamos el sonido lejano pero inconfundible de las sirenas, acercándose lentamente. Su cabeza se giró hacia mí, sus ojos suplicando, ordenando. Haz algo. Diles que no estoy aquí. Diles lo que siempre les dices. Pero yo no me moví. Me quedé de pie en el centro de la sala, sintiendo el suelo firme bajo mis pies por primera vez en años. El miedo estaba ahí,
un eco familiar, pero ya no era el que mandaba. Lo miré, y por primera vez no vi al chico encantador que conocí en otoño, ni al alma torturada que necesitaba ser salvada. Vi a un hombre atrapado en un ciclo de su propia creación, un agujero negro que había intentado arrastrarme con él. Tomé mi teléfono de la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y traición. ¿Qué estás haciendo, Siseo? Creí que me amabas. Levanté el teléfono y mis dedos, firmes y seguros, marcaron los 3 números que había temido durante tanto tiempo. Lo miré directamente a los ojos mientras lo hacía, y le di la respuesta más honesta que le había dado jamás. Te amaba tanto que me olvidé de amarme a mí. Y eso se acabó esta noche. La voz del operador fue clara y tranquila. Y mientras yo respondía a sus preguntas, mientras le daba mi dirección y le confirmaba que sí, que el hombre que buscaban estaba aquí, las sirenas se hicieron más y más fuertes, no como una condena, sino como el sonido de mi propia caballería, llegando por fin para llevarme a casa. Hoy vivo en un lugar donde la luz del sol inunda cada rincón. Mis paredes no están llenas de sombras, sino de mis propios diseños, de fotografías de mis amigos, de vida. Hay plantas en mis ventanas y música suave flotando en el aire. La calma no es la ausencia de una tormenta, es una presencia constante, algo que he cultivado dentro de mí. El camino después de aquella noche no fue fácil. Hubo soledad, culpa y un largo proceso de duelo, no por el hombre que él era, sino por el futuro que yo había soñado y que nunca existió. Tuve que aprender a perdonarme a mí misma. Perdonarme por haber permanecido tanto tiempo, por haber confundido la abnegación con el amor, por haber traicionado mis propias necesidades en nombre de las suyas. El perdón no fue un evento, sino una práctica diaria. Cada día que elegía mi bienestar, cada vez que establecía un límite saludable, cada vez que me miraba en el espejo con amabilidad, estaba un paso más cerca de la paz. He aprendido que la verdadera fuerza no reside en absorber los golpes por otra persona. La verdadera fuerza es tener el coraje de alejarte de quien los lanza. Proteger a alguien de las consecuencias de sus propias acciones no es amor, es habilitación. No lo salva, solo retrasa su inevitable colisión con la realidad, en el proceso, te destruye a ti. El amor verdadero, el amor sano, es aquel que te hace crecer, que te inspira a ser la versión más plena y brillante de ti misma. No te pide que te encojas, que te escondas, que te apagues. Si estás leyendo esto, si mi historia resuena en algún rincón oscuro de tu corazón, quiero que escuches esto. Si alguna vez te encuentras construyendo un refugio para alguien que insiste en traer la tormenta dentro, recuerda que el acto más valiente y amoroso que puedes realizar es protegerte a ti. A veces, la única forma de salvar una vida es eligiendo salvar la tuya. La llamada más importante que harás no será para proteger a nadie más, sino para reclamarte a ti mismo. Y en el silencio que sigue, encontrarás el sonido más hermoso del mundo, el comienzo de tu propia libertad.